Esta es la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Conociendo mi lugar en el plan de Dios. Mini reflexión 762. Todos nosotros hemos hablado o en un momento determinado hemos entendido que nacimos con un plan. Hay personas que andan por la vida y creen que son meramente una persona que ocupa un lugar en el espacio, un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Pero realmente entiendo y conozco el plan o, o el lugar, en qué lugar estoy en el plan de Dios. Wow. Lo primero es yo estar claro de que Dios me creó con un plan y de que Dios estableció cosas y cada persona de manera particular ha sido incluida en el plan divino de Dios. No hay ser humano en la tierra que haya venido a este plano solamente por venir. Todo ser humano tiene un propósito, hay un plan marcado. ¿Y qué es un plan? Un plan, amén, es un objetivo, algo que yo me he determinado a hacer. Entonces Dios nos creó con un objetivo, nos creó con un porqué. Qué lindo saber que no soy un accidente, qué lindo saber que no soy una casualidad, sino que soy un propósito andante en el corazón de Dios. Fue algo que Dios previamente lo determinó, lo organizó y ya en su corazón estaba determinado de que yo sea lo que ya Dios había dicho que tenía que ser. Pero aunque realmente todo esto es así, muchas personas no logran entender para qué estoy en la tierra. ¿Realmente soy parte de un plan perfecto? ¿Soy parte de un plan divino? Déjame decirte que sí. Y tú te preguntarás, ¿lo que estoy escuchando es algo bíblico? ¿Hay palabra y sustento bíblico para entender esto? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer. Iremos directamente al versículo 28 y leeremos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, el versículo, del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Gloria a Dios. Somos parte de un plan divino. Y ese plan tiene un propósito muy bien marcado. Dios no se equivocó. Y ahora la pregunta, ¿cómo yo entro al propósito de Dios? ¿Cómo yo conozco y en qué lugar del plan de Dios estoy yo? Déjame decirte, cada persona, cada ser humano es llamado por Dios, pero cada ser humano es único y diferente. Estamos tan únicos y tan diferentes que los 5 dedos de la mano no son iguales. Mi huella digital no es igual a las demás. Soy única, usted es único. Y esto nos deja dicho que en el plan divino yo tengo un lugar específico. Toda persona, de acuerdo al propósito por el cual Dios le llamó, Dios ya lo determinó con un plan. Por eso lo dice en Romanos capítulo 8. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces Dios ya previamente, antes de nosotros caer al planeta Tierra, ya Él tenía un plan determinado. Y ese mismo plan que habla Romanos 8, podemos trasladarnos al libro de Jeremías 1, cuando Dios le dije a Jeremías, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese ya tú eras profeta, ya yo te había santificado y te di por profeta a la nación. O sea, que ya previamente, antes de nacer, Dios había elegido a Jeremías para ser profeta. Eso mismo pasa contigo y conmigo. ¿En qué lugar del plan de Dios yo estoy? De acuerdo al propósito por el cual Él te llamó. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Nuestro deber es preguntarle a Dios y hacer lo que Dios manda para llegar al propósito. Porque a veces hay personas que se sienten sin propósito en la vida. Quizá tú eres uno de estos, en donde piensas que todo se acabó y de que no tienes una razón por la cual estar en la tierra. Y hoy te vengo a decir que hay una razón de peso y es el propósito de Dios para ti. Y de acuerdo a lo que Dios tiene contigo, Él te va a preparar. Pero ¿cómo yo puedo conectar con el propósito? Tengo que conectar con el dueño del propósito primero. Hacer de Él mi primera prioridad. Dios tiene que ser mi aliento, mi fuente. Tengo que comenzar a indagar a través de las escrituras, a través de la oración, comenzar a tener una comunión con Dios y Él me va a indicar cuál es su plan para mi vida, con qué propósito Él me llamó. Porque entonces Él, como me llamó, me va a preparar, me va a santificar y me va a justificar. Tú y yo no nos justificamos por nuestras obras, porque nuestras obras no son buenas. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Por eso yo tengo que permitir que la sangre de Cristo me limpie todos los días, que la sangre de Cristo me santifique, que la sangre de Cristo lave mi vida y borre todos mis pecados. Por mi propia vía no puedo justificarme porque mis acciones son malas, pero por Cristo sí. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué cosas ha sucedido en medio de nuestro trayecto en este planeta Tierra? Muchas cosas que a lo humano no tienen perdón, pero a lo bíblico sí. Y Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces sucederá lo que dice Romanos 8, a lo que justificó, a estos también glorificó. Y el glorificar de Dios es dar exaltación, es darnos de su gloria para mostrar su propósito en esta tierra, para que logremos conectar con lo que Él dijo. Y para yo lograr conectar con lo que Dios dijo, tengo que conectar con Él. Tengo que conectar con Dios. Vamos a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a conectar haciéndonos amigos de Él. Vamos a sacar tiempo con Él. Y eso nos va a llevar a una vida de fluir en Dios. Y entonces al tener comunión y conocer cada día de primera persona a Dios, conocerlo cada día más cerca, eso va a hacer que yo me involucre con Él. Al involucrarme con Él, mi vida se llenará de gozo y de paz. Y al tener paz, entenderé mi propósito. Sabré en qué lugar estoy en el plan de Dios. Cada quien tiene un plan. Cada quien ha sido diseñado para algo. Pero ¿y cómo yo logro ese algo? Lo logro conectándome con el que me creó. Muchas personas han querido conectar con su propósito de muchas maneras y tristemente las vías humanas que han querido o que han buscado no ha podido llenar ese espacio porque lo han buscado a su manera, quizás lo están buscando en una mujer, en un hombre, lo están buscando en un trabajo, lo están buscando en fiestas, en viajes, en bailes, en discoteca, lo están buscando en lectura, que no es malo, lo están buscando en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, lo están buscando en sectas, en religiones, pero Dios quiere que tengas un encuentro personal y eso te llevará a conocer en qué lugar estás en tu propósito. Vuelvo y te repito, todo ser humano tiene un plan
y está en el plan divino, pero cada uno en el lugar que Dios le puso de acuerdo a lo que quiere. Hay gente que dice, yo quiero ser como fulano, pero quizás no es el diseño que Dios puso en ti. Dios quiere que tú seas como Él quiere que tú seas. Dios quiere que tú logres ser y logres conectar con el diseño que Él creó para ti. Porque tú y yo somos únicos delante de Dios y somos especiales, somos de gran estima y Él nos amó. Los pensamientos de Él son más grandes que nuestros pensamientos y Él tiene ya bien determinado nuestro plan. De hecho, lo podemos ver también en el Salmo 139, en donde en un momento David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David te está diciendo, tú tenías un plan y ese plan tú hablaste y dijiste que tenía que establecerse en mí. Todo lo que Dios dijo de David se cumplió, pero ¿sabes por qué? Porque David se conectó a Dios. Hay muchas personas que están en la tierra, pero no han logrado el plan. Y tristemente muchos se han muerto y no han conectado con el propósito de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no fueron a Dios. Y al no buscar a Dios, tristemente el propósito por el cual vinieron no se pudo cumplir. La única manera de que se cumpla el plan de Dios en mi vida es yo dejando que Dios entre a mi vida. Y al Él estar en mi vida, me indicará para qué me llamó y me llevará a ese porqué y a ese propósito. Por eso, amigo, hoy quiero decirte, hay un plan de Dios para tu vida, pero necesitas conectar con el propósito. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y pecadora.